Pablo Jimeno, buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Una subida de la inflación del 3,3%, que según Funcas, que es el promedio del mercado, se puede ir por encima del 4%, para el presupuesto de una familia, que esa cesta básica de la compra se encarezca un 4%, ¿qué significa? Es muchísimo, Ana. La inflación no tiene que ser ni nula ni muy alta, y el índice de precios al consumo está subiendo a unos índices que vamos a intentar que nuestros espectadores puedan ver el impacto en su bolsillo, porque hablamos de variables macro que nos tocan, que no nos tocan. Bueno, pues consiste en perder casi el 4% de tu poder adquisitivo. Esto es que el IPC suba. El IPC tiene una variable que es la inflación, que hace contrapeso, y efectivamente se está desbocando. ¿Por qué se está desbocando? Porque suben las materias primas, los productos son más caros, y el SMI, el salario mínimo que dicen que tiene que subir, es absolutamente insuficiente para cubrir el poder adquisitivo que vamos a perder. Es decir, que con el sueldo igual, si los precios suben un 4%, podemos comprar un 4% menos de productos o servicios. Quiere decir que nuestro poder adquisitivo baja, nos estamos empobreciendo, efectivamente, eso es lo que quiere decir. Y además tiene unas connotaciones, fíjate, noticia que nos viene absorbiendo todos estos días en los medios, el precio de la luz, cómo afecta el precio de la luz, nuestros salarios. Bueno, pues todo esto está vinculado al IPC. Al final, la subida de la luz, que parece que nos afecta a 300 o 400 euros al año en un hogar medio, ¿esto es lo que nos va a hacer que perdamos de poder adquisitivo? No, es mucho más. Los salarios se ven muy influenciados por el IPC. Porque sube la luz, pero suben todos los demás productos y servicios de la cesta de la compra porque sube la luz. Es decir, para cosechar se necesita luz, en una fábrica se necesita luz, en un matadero de carne se necesita luz, que es otra de las cosas que está en la cesta de la compra. Mira qué interesante, Ana. En la crisis que empezó en 2008 apareció una prima que no conocíamos, la prima de riesgo, y todos estaban preocupados, Ana, pero si no habíamos oído hablar de ella para nada. En esta crisis se está empezando a tocar el IPC y la inflación que se nos va. Y efectivamente tiene un impacto altísimo en nuestras vidas. Casi el 30% de la subida del IPC, casi el 30% de la inflación, que es la pérdida de nuestro poder adquisitivo, viene por la subida de la luz. Esto es lo que representa. ¿Por qué? Porque suben las materias primas, producir más. A los que fabrican pizzas les cuesta más, los camiones consumen más y van subiendo los costes de fabricación. Nos hace a las empresas perder poder adquisitivo, perder competitividad. Y nos afecta a nuestros salarios, porque si en España hay menos empresas competitivas porque fabricar nos resulta más caro, habrá menos demanda de empleo y por tanto los empleos serán más baratos, con lo cual bajarán además nuestros salarios. ¿Pero ojo, qué dices? ¿Si va a subir el salario mínimo? No, si sube el salario mínimo, ¿esto lo arreglamos? Mira, todo en el mundo, Ana, funciona por oferta y por demanda. Los precios de todo, del petróleo, del pan, de los coches, cuando hay mucha demanda, suben los precios. Exactamente lo mismo ocurre con los salarios. Aquí esto es un decreto. Los salarios no suben por ley. Los salarios medios de un país suben porque los gobiernos facilitan libertad económica para que haya más empleo, más empresas. Y si hay muchas empresas que generan empleo, demandan a mucha gente que está en el paro a trabajar y la gente va subiendo sus condiciones laborales. Dicen, oye, yo voy a trabajar pero por este salario. Si estamos en el 20 y tantos % de paro y siguen coartando nuestras libertades desde arriba y siguen tomando... Solo hay una peor medida para bajar el precio de la luz que la que dijeron de la empresa pública. Y era intervenir las empresas privadas. El mensaje que se ha mandado a los inversores es: aquí no vengáis, señores, aquí no vengáis, que os recortamos los beneficios. ¿Te suena eso de expropiese? ¿Te suena? Pues esto está por aquí, pero camufladito. Así han estado las eléctricas en la bolsa esta semana. Bueno, pues bajando un 4%, que un 4% parece una tontería. O sea que lo de la subida del salario mínimo no afecta para nada. El salario mínimo es un invento que se ha hecho, que se intenta igualar al resto de Europa, y España no es como el resto de países europeos. Nosotros no nos podemos comparar ni con Francia ni con Austria. Cada país tiene que tener unos salarios medios, tiene unas tasas de paro. Nuestras tasas de paro no tienen nada que ver con Alemania, ¿eh? Efectivamente. No tiene nada que ver. Entonces decimos, no, vamos a subir por decreto que no se pueda contratar más abajo de esto. Quien no sabe que, por cierto, muchos de ellos gobiernan, se creen que por subir el salario mínimo ayudan a las clases bajas. ¿Y sabes lo que hacen? Un término futbolístico:
dejarlas en fuera de juego. Problemón para las clases más bajas de la restauración, que tienen sueldos más bajitos, para la distribución y etcétera, porque se van a quedar en una zona donde los propietarios de negocios no pueden contratarles. Con lo cual, viene curvas. Y encima tienen la inflación, que lo llaman, y con razón, el impuesto más injusto. Bueno, el impuesto Porque el que tiene mucho dinero puede pagar precios más altos, pero el que tiene poco y se ve pelado para llegar a fin de mes, lo que le faltaba. Bueno, mira, no me quiero meter mucho al terreno porque lo que quiero es que los espectadores lo entiendan. Pero este tema de la inflación, con un 3 o un 4%, quiere decir que los bancos, afecta hasta el sistema financiero, nos dejan dinero al 1% en estos momentos, muy barato. Sí, porque es el tipo de interés del mercado. El tipo de interés están muy abajo. Esto, la crisis, la falta de recuperación económica que podemos tener, se puede producir porque hasta las financiaciones al 1% ya no tienen sentido si la inflación es del 3 y pico por ciento. Van a tener que subir los tipos de interés. Es decir, se va a encarecer el crédito porque el Banco Central Europeo va a intentar retirar dinero del mercado subiendo el precio del dinero. Cuanto más caro es el dinero, menos dinero habrá. Hay variables en el cuerpo humano. A ti te tiran muy fuerte de una oreja y te duele todo el cuerpo. Pues te tiran muy fuerte de la inflación y se desmembra toda la economía. Tiene unas consecuencias porque hasta los más de abajo les van a subir los tipos de interés para comprar una casa. Va a ser más difícil porque ahora te la financian al 1% a 20 años y si hay más inflación te irán subiendo los tipos de interés. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Contenerla, bajar el precio de la luz con medidas lógicas, sensatas, no inventos de última hora, no apresurados. Y sobre todo, bueno, pues prepararnos para un dinero que nos viene 140.000 millones de Europa, que hay que aplicarlo en generar empleo. Una última pregunta, Pablo. ¿Te sube la inflación y tú cómo te cubres? ¿Tienes alguna posibilidad? Cualquiera de las personas que están viendo, ¿cómo me protejo o cómo intento ganar lo que pierdo por inflación de otra manera? Pues mira, una es rezar para que los gobernantes que tenemos toquen las medidas fiscales y de política monetaria adecuadas. Pero la más práctica que tienes que poner en día: organización, educación financiera, planificación financiera con las pensiones, ahorrar para invertir. El dinero parado se deprecia, señores. En Estados Unidos hay una cultura de educación financiera que la empiezan en el colegio. Aquí en España, como hace buen tiempo... Qué gran oportunidad perdimos con la crisis de 2008 de crear esa asignatura. Pues fíjate las asignaturas que creamos, qué inventos salen, en vez de crear una que es planificar para que los más jóvenes, que tienen ahora 20, 30, 40 años, puedan tener pensión. Con lo cual, ojalá meter una asignatura que es organización. En vez de expropiarse, organízate. Y nos iría a todos mejor. No lo puedes decir más claro. Pablo, gracias. Mañana te espero aquí, ¿eh? Por supuesto, aquí estaré. Gracias, Ana.